Hola amigos de María Visión y bienvenidos a una nueva edición de En Compañía de Jesús, este podcast que estamos dedicando a hablar de temas variados, pero siempre trayendo a colación pues, la vida de dos grandes santos que fueron unos de los principales santos que ha dado la Iglesia Católica y que también fueron entre parte de un grupo que formó la Compañía de Jesús. Y aquí estamos Francisco Javier e Ignacio de Loyola. Efectivamente, en mi caso un representante malogrado del santo ignaciano, fundador de la Compañía de Jesús, junto a Francisco Javier. Yo creo que tú haces más honor que yo a su nombre, pero bueno, aquí estamos pues para intentarlo. Entonces, en compañía de Jesús y en compañía de mi compañero de tertulias, Francisco Javier, vamos a profundizar en una de las obras más descollantes, más sobresalientes de Gilbert Keith Chesterton, el famoso converso inglés. Antes de ello, pues, como siempre hacemos, vamos a declamar una oración introductoria para que nuestra Madre nos auxilie, ampare y, en mi caso, me domestique. Así es, pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Así que hoy vamos a estar desgranando esa maravillosa obra de Chesterton, ¿no?, que se llama Ortodoxia. Efectivamente, y lo podré hacer gracias a este maravilloso café que me habéis servido y sobre todo a la acrisolada y depurada potencia de tu voz, que hoy me estás dejando deslumbrado. Sí. No es que los, no sé que los demás días peque de tener poca potencia, pero hoy te he visto especialmente inspirado. Bien, pues sabes que tiene que ser obra de la gracia de Dios y pues mediación de la Virgen María también. Nada, efectivamente. La Virgen María y el Espíritu Santo han afinado tus cuerdas vocales. Bueno, después de esta hilarante introducción, desternillante en honor a Gilbert Keith Chesterton, quien además de ser un erudito cumbre y un gran aforista y experto en trabar paradojas, gozaba de un sentido del humor de lo más arrollador, ¿no?, de estos que te hace prorrumpir en sonoras carcajadas. Muy inglés, además, ¿no? Claro, humor inglés en su más pura expresión. Y además siempre, católico. Exacto, eso me lo has quitado de la boca. Además, siempre pues con un tinte o con un color católico, ¿verdad? Efectivamente. Dejó de ser anglicano, pero no perdió su humor inglés. Y esa mezcolanza, esa simbiosis de factores resulta deliciosa. Pues nada, en el anterior programa hicimos una introducción de la obra Ortodoxia. Nos centramos en los motivos que le espolearon a Gilbert Keith Chesterton a convertirse, los relacionamos con los de la pléyade de escritores que se convirtieron a finales del XIX y sobre todo a principios del siglo XX, por intercesión, por influencia, bajo el influjo de la conversión del cardenal John Henry Newman, que produjo un seísmo, un huracán de conversiones entre la pléyade intelectual inglesa, entre la flor y nata del pensamiento. Pues hoy sí que vamos a hacer una incursión en ortodoxia, sin irnos por otros derroteros. Así pues, Gilbert Keith Chesterton reconoce en su propio libro, publicado en 1908, 14 años de convertirse definitivamente al catolicismo en 1922, pero bueno, ya se apreciaban visos luminosos de su conversión en la misma. Dijo que la razón que le llevó a convertirse en aquel entonces al cristianismo, porque él practicaba rituales paganos anteriormente, es que el cristianismo le llevó
a liberarse de la degradante condición de ser hijo de su tiempo. Qué argumento tan sólido, porque es verdad que nos libera de la degradante condición de ser hijos de nuestro tiempo, de quedar atrapados, fagocitados por las modas del presente. Así es, y además que está muy bien traído a colación porque, bueno, yo creo que siempre es algo que nos planea sobre el pensamiento, ¿no? Ese momento del tiempo que nos ha tocado vivir, por supuesto, siempre tenemos pues esa tendencia a mirar hacia atrás y a quizás a relucir siempre lo bueno de épocas pasadas, olvidando lo malo, pero luego también mirando hacia el futuro. Y que eso, pues como buenos católicos también, conociendo pues que a través de la virtud de la esperanza, ¿no? Pues que podemos tener esa mirada hacia adelante en la que tenemos que desprendernos pues de esas cadenas que nos pueden llegar a atar al tiempo presente. Además, Chesterton nos demuestra que el catolicismo no es una fe que nos reprima, sino más bien que nos libera. O sea, que este enfoque también es bastante pedagógico y alentador para las personas de nuestro tiempo. Y además, mira, ya que hablas sobre el liberarnos siendo católicos, solamente una anécdota de una película documental que se llama Libres y que trata es testimonial sobre muchos religiosos y religiosas de vida consagrada de clausura. De clausura. Y de cómo entregando su vida al Señor se desatan de todas esas cadenas y viven, y te lo cuentan, plenamente libres. Sin desviarme mucho del contenido de ortodoxia, me has tentado a citar a Jacques Philippe, quien en su obra La libertad interior dijo que para alcanzar esta clase de libertad interior podíamos hacerlo en una vida de clausura, y puso el ejemplo de Santa Teresa de Lisieux, quien fue capaz de abismarse en océanos de gracia, de belleza, de amor, desde un pequeño Carmelo provinciano. Santa Teresita del Niño Jesús. Efectivamente. Y pues qué paradoja, y así ya vamos haciendo paralelismos entre nuestro autor del programa de hoy. Sí, porque la paradoja no nos desvía de Chesterton, sino que nos lleva a él. Así es. Porque él decía literalmente que la verdad es paradójica. Y esto es una paradoja. Cómo vivir en clausura nos lleva, la clausura bien llevada, naturalmente, nos lleva a unos océanos y a unos abismos de libertad inabarcables. Esto es una paradoja más de entre las infinitas que atesora la fe católica. Y además, también seguramente podamos encontrar infinitos casos o ejemplos de cómo otras personas del mundo, viajando a donde pueda alcanzar cualquier imaginación, viviendo cualquier tipo de vida material, no se acercan ni de lejos al nivel de felicidad que puedan tener esas otras almas encerradas en una clausura, pero que realmente viven libres. Claro, porque viajar es algo pues, que nos enriquece mucho, pero si lo situamos como el arjé, como el fundamento primero de nuestra vida, pues al final no acabamos hallando en los viajes liberación, sino cosificación. Nos acabamos dando cuenta pues, de que es una engañifa, efectivamente. Ajá. Bueno, dicho esto, hemos dicho que en ortodoxia Chesterton manifestó que se había convertido porque consideraba que le liberaba de la degradante condición de ser hijo de su tiempo. Para ello criticó a una serie de intelectuales, uno de ellos que se apellidaba Huxley, no Aldous Huxley, sino creo recordar que Thomas Huxley, pero no estoy seguro de si se llamaba Thomas o tenía otro nombre, Bradlaugh e Ingersoll, entre muchos otros. De hecho, bueno, años antes, en 1905, 3 años antes, publicó una obra llamada Herejes, donde se dedicó a desmontar
toda suerte de ismos que le llevaron a ver esclavitud, a ver una condición degradante en renunciar a ser católico, a ser cristiano, en aquel entonces. Bueno, hay una de las frases que... ¿Me dejas Sí. que te saque yo uno de los aforismos que contiene esta obra, que viene a decir que la tradición es la democracia de los muertos? Háblanos de ello. Efectivamente. De hecho, hay otro pensador que era Edmund Burke, bastante previo a Gilbert Keith Chesterton, también inglés, que decía que el verdadero contrato social, la verdadera democracia, es el pactado entre los muertos, los vivos y los que están por nacer. Entre los muertos, nuestros ancestros, nuestros antepasados, entre los vivos y entre los que todavía están en el claustro materno. Y eso quiere decir, de alguna manera, entre la tradición, ¿no?, de los muertos, el presente, los vivos, ¿no?, lo que queremos cambiar o lo que queremos hacer hoy, y o lo que queremos conservar también. Y pensando en las generaciones venideras. Claro, porque esa es la verdadera democracia, ¿no? Ese es el verdadero respeto por la voluntad de las gentes. Tener un respeto y una consideración por lo que pensaron e hicieron nuestros ancestros, por lo que pensamos y queremos hacer nosotros, y por el derecho a la vida y los que quieren nacer, pues los que están a punto de nacer. Claro, entonces una democracia basada en el presente, en lo que se quiere hacer ahora, lo que se quiere preservar o no, etcétera, no sería una democracia completa. No sería plena, sería reduccionista, efectivamente. De hecho, bueno, las leyes de todo sistema hunden sus raíces en la costumbre y en los principios naturales del derecho. Y ahí... poniendo en primer lugar a las leyes positivas que se promulguen. Pero todo sistema jurídico tiene en cuenta eso, la costumbre y los principios generales del derecho. Pues ahí solamente ya como comentario apéndice, el mencionar y recordar y poner en valor las raíces católicas de Europa y de cómo la civilización que hoy conocemos pues se basa en siglos y siglos de tradición de esa tradición católica que nació y que se consiguió... En la que se ha construido Occidente. Exactamente, llevar a cabo tantos y tantos años en Europa. Efectivamente. Y que hemos sabido exportar pues de manera exitosa al resto del mundo. Católico es universal, por lo cual hemos continuado esa obra de universalizar la cristiandad. Siempre mediante la gracia de Dios. Efectivamente, y por intercesión del Espíritu Santo, que Dios Padre y Dios Hijo nos lo envían aquí, porque Cristo vino al mundo, pero claro, volvió al reino de los cielos. Entonces tiene que estar el Espíritu Santo mediando en este orbe, en esta tierra, y además, para que haga la voluntad del Padre y del Hijo y la suya propia. Esos cimientos de la civilización pues tuvieron quizás uno de sus momentos álgidos en el siglo en el que se fundó la Compañía de Jesús y en la que vivieron pues los protagonistas de nuestro programa, San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier. Efectivamente, es que se universalizó la palabra de Dios. Además, como hemos dicho en otros programas, el nombre que adquirimos con respecto al santo en el que está inspirado, tiene un porqué divino que muchas veces no somos capaces de identificar. Y aquí hago yo un símil, una analogía, una relación, que es que si Ignacio de Loyola, en pleno Renacimiento, tuvo la vocación y la capacidad de universalizar el catolicismo, significando el término católico universal, en torno al siglo I de nuestra era, San Ignacio de Antioquía es el que nos reveló que la palabra católico
significa universal. Es decir, la primera constancia que tenemos textual de que católico significa universal es por obra de San Ignacio de Antioquía. Entonces podríamos llegar a la conclusión de que San Ignacio de Loyola hizo honor al nombre de su predecesor ignaciano, es decir, de San Ignacio de Antioquía. Si uno nos reveló que católico significa universal, el otro lo puso en práctica. Entonces esa es una conclusión a la que he llegado. Bueno, volviendo la mirada sobre ortodoxia de Chesterton, para no perdernos en digresiones, en santas digresiones en este caso, hay una cita que a mí me produce predilección, que dice así: el mundo moderno está repleto de antiguas virtudes cristianas desquiciadas, que se han desquiciado porque se han separado de las demás y ahora vagan solas. ¿A ti qué te sugiere esta cita? Porque yo tengo un cúmulo de reflexiones en torno a la misma. Bueno, pues que esas virtudes no pueden habitar por sí solas, ¿no? Sino sí que tienen que formar parte de un todo. Efectivamente, o sea, yo creo que no lo podías haber explicado mejor. Virtudes, cosas buenas, pero que necesitan estar ensambladas, enhebradas en el haz del cristianismo, para que las vivamos con cierto equilibrio y para que no se desboquen, ¿no? Porque cuando esas virtudes no están ensambladas, enhebradas, ensartadas en el haz del cristianismo, pues corren el riesgo de convertirse en ismos y en sofismas, que sofisma quiere decir un vicio con apariencia de virtud, es decir, una virtud que se desquicia, que enloquece. De hecho, uno de los peores males no es el mal exhibido con toda su desnudez, sino un bien, una media verdad, un bien que se desquicia, que enloquece, porque resulta más engañoso, más cautivador, más convincente. Y a la vez que se hace más peligroso. Claro, y por ende se hace más peligroso. De hecho, por ejemplo, decía Sir William Shakespeare en su obra Otelo, que cuando el maligno nos induce al pecado más negro, primero nos tienta con divino semblante. Es decir, como dice el padre Jesús Silva Castignani, el demonio no llama a la puerta diciendo «soy el maligno». No, se nos presenta como un ángel de luz, porque nos quiere engañar. Si no nos quisiera engañar, si no fuera astuto, sumamente maquiavélico, ladino y sinuoso, pues se nos presentaría como alguien malvado desde el principio, pero no, se nos quiere presentar como el Mesías prácticamente. Pues Ignacio, nos hemos quedado sin tiempo. ¿Expira el tiempo disponible ya? Sí. Joder, uno se pone a disertar, se va por los cerros de Úbeda y se queda con ganas de decir un montón de cosas. Ahora bien, será un privilegio continuar desgranando el contenido de ortodoxia. Claro, esto nos da pie a que podamos tener una segunda edición de En Compañía de Jesús hablando de ortodoxia. Sí, ahora bien, como colofón final quiero citar una última cita, no lo voy a hacer de manera textual, sino que la voy a parafrasear. Es tan fácil ser un hereje y siervo de las modas como lo es ser un snob. Pues con esta cómica y sabia reflexión damos por concluido este programa. Así es, pues muchas gracias Ignacio de Loyola. Mil gracias a ti, Francisco Javier. Y invitamos a todos los que nos estáis viendo a continuar viendo la programación de María Visión y nos vemos en una próxima edición de En Compañía de Jesús. Que Dios os bendiga.